Listo. Ahora sí, estamos. Bien, chicos, hoy vamos a ver nuestro tercer tema. Por ahí está para corregir, Arnold, el temario, porque ya lo trabajamos la clase pasada, lo de gestión documentaria, así que por ahí ya está el check. Y hoy vamos a ver prevención de lavado de activos y delitos financieros. ¿Ok? Vamos a empezar. A ver, espero que por ahí se vayan sumando los demás en el transcurso de la tarde. Bien, como les decía, vamos a trabajar sistemas de prevención contra el lavado de activos. Las entidades financieras o las entidades bancarias, que es lo que hemos venido estudiando todas estas semanas, constantemente están, por así decirlo, bajo una condición de ser vulneradas de una manera a veces que puede ser muy camuflada la parte ilegal para poder ingresar al sistema financiero, ¿no? Para lavar dinero a través de las entidades, para camuflar, como les decía, lo ilícito y hacerlo pasar por algo legal. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer dentro del sistema financiero para evitar que esto pueda suceder. Yo les contaba en algunas sesiones al inicio de las clases que los chicos que están en ventanilla o los que están en caja, en plataforma, en área de créditos, son la principal línea de prevención, la principal también línea de detección para que esto no pueda suceder, para que no se pueda vulnerar la legalidad del sistema financiero. ¿Ok? Vamos a ir comprendiendo en el transcurso de la clase por qué es que somos, como les decía, los encargados de poder prevenir, de poder, en este caso, detectarlo a tiempo. Pero, ¿qué cosa es el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Esto aplica en Perú como en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay algo que sucede que en cada país tenemos una unidad de inteligencia financiera que trabaja con las entidades del sistema financiero a nivel internacional. ¿Ok? Entonces, estos son lineamientos que no solamente se trabajan en Perú, sino que también se trabajan a nivel internacional y pues todo esto viene ya establecido y adecuado para cada entidad bancaria. Entonces, ¿qué cosa es el sistema de prevención? Veamos. Bueno, también se le conoce como SPLAFT, que son las siglas Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Comprende qué cosa, las políticas, procedimientos, controles del sujeto obligado. ¿Quién es un sujeto obligado? Son los bancos, ¿ok? Aquellos negocios que suelen ser grandes como bancos, financieras, pymes, cajas municipales, cajas rurales, como hemos visto en la sesión anterior, se consideran sujetos obligados, pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque un sujeto obligado también se le considera, por ejemplo, a una constructora, también se considera un sujeto obligado una cadena de hoteles, se le considera también a una cadena de discotecas, a una empresa que vende, a una concesionaria de autos, por ejemplo, pero que sean grandes, ¿no? Que sean internacionales o que a nivel nacional sean muy grandes también. Las mineras, las joyerías, son empresas que son, entre otras, ¿ah? Son consideradas empresas sujetos obligados. ¿Qué quiere decir? Que no porque no son bancos, estas empresas, no quiere decir que no le van a tener que rendir cuentas al órgano de control, que en este caso para Perú es la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, sino que todas estas empresas, incluidas los bancos, le rinden cuentas a esta entidad principal. ¿Ok? Entonces, conforme a la ley y su reglamento, incluye la detección y reporte de operaciones sospechosas, asegurando la reserva de la información. ¿Qué quiere decir? Que absolutamente todo el personal de una entidad financiera, pero sobre todo los chicos que están en caja, no los cajeros bancarios, los de plataforma, como les decía, los de crédito, los gerentes, los jefes de operaciones, en nuestro caso también tenemos que estar, pero con la información fresquita sobre cómo detectar una operación sospechosa. ¿Es fácil? No lo es. ¿Es difícil? Más o menos, ¿no? Porque pues la parte ilegal, digamos, se busca la forma de poder enmascarar todo esto y hacerlo pasar como lo más inocente para poder penetrar, en este caso, el sistema bancario. Entonces, sí, hay muchas formas que utiliza la ilegalidad para vulnerar, como les comentaba. Vamos a ver un video corto para poder entender un poquito más cómo funciona el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Ok? Entonces, ahí les voy a compartir el link y luego vamos a ir conversando
un poquito sobre esto. A ver, denme un momentito, ahí les voy a compartir. Listo. A ver, ahí les comparto. Ok, ahí vamos. Listo, chicos. Comparto, denme un segundito. Listo. A ver. Día, a toda hora, debemos tomar decisiones. Nuestra vida es la suma de todas ellas, de las que tomamos y también de las que omitimos. Como sujetos obligados, ustedes saben que hay decisiones que pueden preservar una empresa y otras que las pueden desestabilizar e incluso arruinar. Hoy queremos compartir con ustedes los beneficios de tomar una buena decisión al implementar su sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SPLAFT. Sujetos obligados supervisados por la UIF. Repasemos primero quiénes son sujetos obligados. Es toda persona natural y jurídica que se dedica a actividades financieras como casas de cambio, de préstamos y o empeño y cooperativas del nivel 1, y no financieras como constructoras, inmobiliarias, agentes inmobiliarios, notarios, empresas mineras, vendedores de autos, maquinaria amarilla, entre otros. Todos los sujetos obligados pertenecen a los sectores de la economía que pueden ser blanco de los delincuentes y de las organizaciones criminales. Ellos los necesitan para legalizar sus ganancias ilícitas. No olvidemos que el origen de ese dinero sucio proviene de actividades que desangran nuestra sociedad. Narcotráfico, minería ilegal, corrupción, extorsión, trata de personas, defraudación tributaria y más. De ustedes depende que los delincuentes pasen o no la primera valla en la ruta de lavado. La decisión correcta. Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los sujetos obligados es desarrollar e implementar su sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, SPLAFT, y así evitar ser sorprendidos por quienes pretenden lavar sus activos. No implementar un SPLAFT puede parecer una decisión fácil de tomar, sin complicaciones. En la práctica, ustedes, como sujetos obligados, habrán elegido tomar el camino más accidentado y sinuoso, sin duda, el más riesgoso. Estas son las consecuencias de no implementar su SPLAFT. Ser multado por la SBS hasta por 100 unidades impositivas tributarias y las COPAC hasta por 150 unidades impositivas tributarias. Aparecer durante 2 años en la lista de sancionados por la SBS, que es de acceso público. Daño a su imagen y reputación, poniendo en juego el valor de su marca. Denuncia, investigación fiscal y un largo y costoso proceso judicial. Las pérdidas y daños que puede sufrir un negocio al ser utilizado para lavar dinero de origen ilícito siempre serán mayores que las ganancias obtenidas al realizar una operación con un delincuente u organización delictiva. En cambio, los beneficios al tomar la decisión correcta abundan. No solo se está cumpliendo con la ley, también se está impidiendo que los criminales disfruten de sus ganancias mal habidas y evitan sanciones y multas. Evitan ser utilizados por los lavadores de activos. Mantener una buena reputación frente a tus clientes y proveedores. Cada año se lavan activos por miles de millones de dólares en todo el mundo. Una cifra inmoral, amasada con cinismo y violencia. Debemos impedir que el Perú contribuya a engrosarla. ¿Qué país queremos construir? De las decisiones que ustedes tomen también depende el resultado. Entonces, chicos, en términos generales, de acuerdo a lo que hemos visto en el video, ¿por qué es importante que el sistema financiero pueda prevenir que se pueda lavar dinero mediante estas entidades? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué se evita? ¿Qué logramos previniendo, evitando que dinero ilegal pueda ingresar
al sistema financiero. Ok, muy bien, importantísimo, Vero. Poder evitar la corrupción, ¿no? Definitivamente es uno de los principales temas. Por ejemplo, les decía, les también comentaba anteriormente que cuando hablamos de lavado de activos, no solamente hablamos de narcotráfico, no solamente hablamos de drogas, ¿no? Sino hablamos trata de personas, venta ilegal de armas, la corrupción, como lo comenta Verónica también, ¿no? Todos los que son las negociaciones, por ejemplo, que los gobiernos hacen por debajo de la mesa y que luego vemos en las noticias y hay un enriquecimiento ilícito, es lavado también de activos. Entonces también se considera es un delito, por lo cual también se debe identificar por parte de la banca o por parte del sistema, que ahí es mucho más complejo, ¿no? Poder identificarlo. Por eso les decía de que no es tan fácil, ahora tan difícil en algunos casos, tampoco no lo es, pero hay que tener muy bien en cuenta cómo aplicar nuestro procedimiento y nuestro conocimiento para poder detectar correctamente este tipo de operaciones, ¿no? Otro de los beneficios que se mencionaba en el video era evitar, ¿no? Seguir beneficiando a la parte ilegal con un dinero que ya pasó por un banco y que ya está como maquillado legalmente y que puedan distribuirlo y que puedan derivarlo, que por ejemplo a través del banco se puedan enviar dinero a cuentas del extranjero para poder financiar bandas criminales o etcétera. Entonces hay que buscar, como les comentaba, la forma, la manera de poder siempre tener en consideración nuestros procedimientos y nuestras teorías en este caso, para evitar que esto suceda. Pero no es fácil, ¿no? Eso ya les comentaba hace un rato y les voy a poner también un ejemplo más adelante. A ver, hablábamos de los sujetos obligados. Yo les decía, para no entrar mucho en teoría, de que no solamente es un banco, sino es que es la gran mayoría de empresas que son grandes, en las que pues se puede utilizar fácilmente el dinero para poder ser lavado. Una constructora, ¿no? Por ejemplo, en Perú, sin ir muy lejos, los que son de acá recordarán, teníamos el caso de Odebrecht, ¿no? Que es una empresa brasilera, pero que a través de su constructora en Perú se lavaba dinero acá. En Gaña Montero también pasaba lo mismo. Eh, Hemos visto muchos casos a nivel de funcionarios públicos, entre otro tipo de cosas más. Pero las mineras, también como les contaba, son empresas en las que muchas veces se utilizan para poder lavar dinero, entre otras más, y poder financiar pues más actos ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué comprende el sistema de prevención del lavado de activos? Comprende lo siguiente. Primero es que cada uno de los trabajadores, como les decía, podamos conocer nuestro código de conducta, podamos saber muy bien y comunicar de manera correcta a nuestros clientes cuando hacen una transacción de cantidades muy grandes. ¿Por qué es que le hacemos ciertas preguntas? Porque sí, le hacemos preguntas a un cliente. Por ejemplo, si un cliente y me dice, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo está? Quiero depositar 100.000 soles a mi cuenta de ahorros. No es que yo solamente se lo voy a recibir y ya está. Yo le voy a hacer algunas preguntas al cliente, no porque sea curiosa, porque sea chismosa, sino porque a nivel de política, a nivel de procedimiento, no solo de banco, sino a nivel ya de la superintendencia de banca y seguros, que es el órgano supervisor, te manda hacer esto, que es preguntarle al cliente de qué proviene ese dinero, ¿no? ¿Cuál es el origen del dinero que el cliente te está trayendo o que también está retirando? ¿O para qué va a ser destinado también este dinero? Y toda esa información va a ingresar al sistema. También se te pregunta, ¿no? ¿Quién es el beneficiario de este dinero? ¿Quién es el ordenante sobre este dinero? Y todo eso va en un documento que el cliente firma y esa firma es una declaración jurada que el cliente está firmando y que tiene, en este caso, validez legal. Entonces, todo esto siempre hay que ser muy claros de por qué le preguntamos esto al cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, sucede que cuando uno le pregunta al cliente, ¿no? Señor, ¿me puede por favor indicar de dónde proviene el dinero que usted me está entregando en este momento? Y algunos por ahí, por hacer el chiste, te pueden decir del narcotráfico, señorita, ¿no? Algunos te dicen eso. Algunos dicen, ah, sí, es que extorsioné a tal persona y bueno, pues es lo que espero. Te lo dicen por molestar, te lo dicen porque ya saben que por ahí es algo incómodo y te lo dicen por eso. Pero hay algunos clientes que te dicen,
No, pero ¿por qué te lo voy a decir? Esa es mi privacidad, ¿no? No tengo por qué darte esa información. En ambos casos, tanto por el que se hace el gracioso como por el del cliente que se niega a darte la información, es importante indicarle, señor, es una medida de prevención, es un procedimiento que utilizamos en todo el sistema financiero para poder prevenir el lavado de dinero. Hay que decírselo así el cliente te diga, ¿qué me estás dando a entender? ¿Que yo puedo lavar dinero con esto? No, no le estoy dando a entender eso. Es que son medidas de prevención que utilizamos a nivel de todos los bancos. Señor, si usted va al banco A, le van a preguntar lo mismo. Si va al banco B, le van a preguntar lo mismo. Si va al banco Z, le van a preguntar lo mismo. Entonces, no se trata de culpar al cliente o de querer inmiscuirnos en cosas privadas del cliente, sino que es parte de, y le indicamos. Lo que usted me está indicando, lo que usted me va a manifestar del origen de ese dinero, usted va a firmar una declaración jurada que tiene legalidad y veracidad con su palabra. Entonces ya por ahí el cliente entiende un poco más y comprende, ¿no? Pero hay algunos que ya saben el procedimiento, que ya conocen, porque suelen manejar cantidades grandes de dinero de manera muy frecuente en el sistema y bueno, ya saben que tienen que decirte esa información, ¿no? Eso aplica también para depositantes de otras entidades públicas, claro, también sí aplica. También aplica, sí. Entonces, todo esto cuando hay, por ejemplo, algo irregular, entra en una investigación interna primero. Ya les voy a contar, ya les voy a contar un ratito. Ok, entonces, es importante conocer nosotros nuestro procedimiento, saber por qué le preguntamos al cliente, saber detectar también cuando un cliente tiene alguna actitud sospechosa, por ejemplo, y se niega a darte la información. Si un cliente se niega a darnos esa información y te dice, no, no te puedo decir, ¿por qué te voy a decir esto? No, tú solamente hazme el depósito, solamente hazme el retiro. Lastimosamente, si nosotros quisiéramos seguir con la transacción en el sistema, no podemos, porque antes de confirmar un retiro o un depósito de una cantidad grande, el sistema te pregunta, ¿no? Y te dice, y no te permite avanzar hasta que tú ingresas la información. Entonces, es importante decirle al cliente, si es que usted no me brinda la información que le estoy pidiendo, lastimosamente no vamos a poder continuar con la operación y bueno, tendré que devolverle su documento de identidad y su tarjeta porque no vamos a poder hacer la transacción. Hay clientes que se van y te dicen, no, entonces no quiero. Y eso es sospechoso, eso es raro, porque ¿qué cliente va a tener miedo o va a tener algún tipo de problema con brindarte una información si se supone que no lo estás haciendo con fines personales como trabajador, sino, o bueno, como persona que trabaja en una entidad, sino que es parte de lo que te pide el banco, ¿no? Entonces, por ahí, eso, por ejemplo, se reporta, se manda un informe de qué cliente no quiso dar información, que el cliente tuvo actitudes sospechosas y luego entra en un proceso de investigación y se determina más adelante si procede o no procede por una investigación más compleja o no. Entonces, también es importante, por ejemplo, que podamos cumplir con todo eso para que cuando nos hagan auditorías, todas nuestras operaciones estén correctas, ¿no? Que sí le hayamos preguntado bien al cliente, que hayamos llenado bien la información en la declaración jurada que el cliente manifiesta sobre el origen del dinero. Pero constantemente se nos está capacitando sobre esto, por lo menos son tres o cuatro veces al año que se nos capacita. Y es lo mismo, ¿ah? Es lo mismo y a veces me ha pasado a mí que me dicen, Diana, pero ya nos han hablado de esto, ¿no? Porque en algunos casos nos ha tocado, por ejemplo, que las charlas han sido virtuales a través de cursos digitales que la entidad pone para todos los trabajadores y en algunos casos se nos encarga a los jefes o a los gerentes que demos la charla a nuestro equipo de trabajo. Entonces me dicen, Diana, pero ya lo sabemos, pero ya lo conocemos, ya lo hemos visto hace 3 meses, el año pasado, ya lo sabemos de memoria. Pero nunca está de más refrescar la información y me pasa siempre cuando yo les pregunto a los chicos, a veces cuando les estoy capacitando, se quedan callados, ¿no? Y me dice, uy, eso no me acordaba, Diana. Uy, de verdad, si teníamos que hacer esto, ¿no? O no mapeaba que esto estaba en el procedimiento. Entonces, por ahí siempre es bueno recordarlo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque protege la estabilidad del sistema financiero, evitando el ingreso de dinero ilícito. Ustedes se imaginan que salgan las noticias, por ejemplo, Banco BBVA Continental fue utilizado para lavar dinero por tal banda criminal. ¿Cómo queda la reputación de esa entidad financiera? Por los suelos, ¿no? No quedaría bien. Acá en Perú, por ejemplo, el banco más grande, Banco de Crédito BCP del Perú, fue utilizado para poder lavar dinero por tal banda delincuencial, imagínense. Entonces, lo primero que van a decir los clientes es, uy, no, yo no quiero tener mi plata ahí, yo no quiero ser cliente de este banco.
Me voy, saco mi plata, cancelo mis cuentas y me voy a otro lado. Entonces, también es una forma de poder proteger la estabilidad y la reputación del sistema financiero en general, no solo de un banco. Segundo, porque contribuye a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, ¿no? A través de la oportuna detección. Como les digo, puede pasar que la delincuencia penetre el sistema financiero, porque puedes no darte cuenta, puede que te la sepan hacer y como trabajador no te van a sancionar, pero cuando la entidad se da cuenta a través de una serie de operaciones que el cliente viene haciendo y el sistema, con la tecnología y todo que tenemos, que son tecnologías, les voy a decir los nombres que tal vez no los conozcan mucho, pero son tecnologías tipo, por ejemplo, Machine Learning, automatización de procesos, también va la inteligencia artificial, el blockchain, por ejemplo, que también se utiliza dentro del sistema financiero, nos ayudan a prevenir y alertarnos. Tal cliente hizo tales transacciones, verifica, revisa, a ver cómo va, ¿no? Entonces, cuando esto pasa una investigación, les contaba, y se determina que hay algo extraño y algo raro, se emite una notificación para el cliente para que pueda demostrar la legalidad de ese dinero. Y en ese lapso de que tiene que demostrarlo, las cuentas quedan congeladas y no puede utilizar ese dinero. Si las cuentas o el cliente, terminado el plazo, no puede aún así demostrar esa legalidad, las cuentas son embargadas. Entonces, el delincuente, como eso, no va a poder acceder a ese dinero y seguir financiándose con el lavado, ¿no? Entonces, también es que se trabaja de esa manera. Tercero, asegura el cumplimiento de estándares internacionales, evitando sanciones y restricciones. Por eso les decía que no es solo en Perú, no es solo en Bolivia o en Chile o en Ecuador, sino que estos son procedimientos que se utilizan a nivel internacional y que todos tenemos que saberlo a nivel del sistema financiero, ¿no? Entonces, la entidad puede ser sancionada, por ejemplo, si es que se determina que la entidad se prestó o se cayó porque se beneficiaba de alguna manera de este lavado de dinero, puede ser sancionada con el cierre definitivo de la entidad. Si es que no se reporta oportunamente, puede ser también sancionada con dinero de por medio que tienen que pagar y cancelar como una multa, ¿no? Por no haber reportado esto a tiempo. Aparte de que quedan castigados, porque hay una lista de entidades que la SBS los tiene como calificados según su reputación. Entonces puede también que esta entidad pues salga de esta lista como entidades con buena reputación. Número 4, asegura el cumplimiento de estándares que generan confianza con los clientes, promoviendo un mercado financiero seguro y transparente, ¿no? Ya les decía, a mí no me gustaría, por ejemplo, tener mi dinero ahorrado en un banco o en una entidad bancaria en el que salen las noticias y dice que tal delincuente o el más buscado del país lo usaba para lavar dinero o que está inmiscuido en temas ilícitos. No, olvídense, el cliente se va a asustar, ¿no? Entonces va a decir, no, mi dinero está en peligro, porque en cualquier momento de repente esa entidad es castigada por el gobierno o por la SBS y la terminan cerrando. Entonces mejor saco mi plata y la llevo a otro lado. Entonces también tiene mucha implicancia en ese sentido hacia la imagen que se proyecta con el cliente. Ahora, si bien es cierto, hay procedimientos, hay políticas, hay pasos que tenemos que conocer los trabajadores independientemente del puesto que tengamos, hay un área en específica que se encarga de hacer todo este monitoreo y que se encarga de hacer toda esta investigación, toda esta supervisión, de armar los planes de capacitación, y es el área de oficialía de cumplimiento. Absolutamente todos los bancos en Perú y donde ustedes se encuentren hay un oficial de cumplimiento, que digamos es el jefe del área, ¿no? El área se llama oficialidad de cumplimiento y el jefe se llama oficial de cumplimiento. Es una persona que es el responsable, como lo dice ahí, de diseñar, de implementar todos los procedimientos y controles sobre el sistema de prevención. Ahora, es una persona a la cual está prohibido conocer su identidad. Todos los bancos los tienen, pero no conocemos su identidad por seguridad, ¿no? Solamente su equipo de trabajo conoce su identidad, su equipo obviamente firma cláusulas de confidencialidad para no poder divulgar la identidad de esta persona porque puede estar su vida en peligro. Entonces, es también el responsable de rendirle cuentas a la SBS cuando pide algún tipo de rendiciones
en cuanto a los ingresos de las entidades bancarias, ¿no? O de los negocios, porque las mineras también tienen su oficial de cumplimiento, las cadenas hoteleras grandes también tienen su oficial de cumplimiento, los casinos, por ejemplo, a nivel internacional también tienen su oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, muchos negocios que mueven muchísimo dinero y que pueden ser utilizados para lavar plata, tienen también su oficial de cumplimiento. Y tienen que estar inscritos en la SBS para poder asumir este cargo. ¿Cuáles son sus principales responsabilidades? Primero lo que les contaba, supervisar y asegurar el cumplimiento de todos los procedimientos que se puedan tener para detectar alguna operación sospechosa por parte de los clientes. Analizar qué operación es inusual detectada. Sucede que cuando nosotros, por ejemplo, detectamos una operación sospechosa y la reportamos como sospechosa, esa operación pasa a otro estado, que es inusual, una operación inusual. Y ahí ya le llega la alerta al área de oficialía de cumplimiento y ellos se encargan de hacer una investigación. ¿Qué va a pasar? Te van a pedir toda la información del cliente, sus documentos de apertura de cuenta y de todos los productos que tenga contratados el cliente con la entidad financiera, su estado de cuenta, todos sus movimientos, desde el inicio hasta el último día. Todo te van a pedir. Los vouchers del cliente para poder verificar firmas con el sistema de registro de identidad, absolutamente todo. Y no solamente es eso, sino que internamente va a haber una investigación de por medio que el cliente ni se va a enterar que lo van a investigar. Y esta investigación tiene como finalidad determinar si lo que el cliente tiene como movimientos de dinero coincide con su rutina diaria, con sus negocios, coincide con su estilo de vida, coincide con todo lo que la entidad decida, en este caso, tomar como medidas evaluativas para poder determinar si este cliente está lavando dinero con nosotros o no. Si dentro de la investigación se determina que no, no pasa nada. Todos calladitos, el cliente nunca se enteró que estuvo siendo investigado y sigue siendo un cliente más. Y listo, nos olvidamos de ese cliente y seguimos con lo nuestro, ¿no? Entonces, pasa por ese proceso. Tercero, cuando se genera un reporte de todo lo que se ha reportado como operación sospechosa, ¿no? No todo lo que yo digo, por ejemplo, bueno, voy a reportar a este cliente como sospechoso porque considero que algo raro tiene en sus actitudes cuando le pregunté de qué proviene este dinero. Lo reporto. Pero no quiere decir que de todo lo que yo reporto, quiere decir que es un cliente que va a pasar a una operación inusual, ¿no? A que requiere una investigación. Porque tal vez sus movimientos son pequeños, tal vez son muy esporádicos, no son tan frecuentes, entonces se hace un filtrado de la información que se reporta. Número 4, se adoptan acciones necesarias que aseguren la capacitación del personal. Lo que hacemos es que tomamos exámenes a los chicos, ¿no? Les preguntamos en este caso los procedimientos. ¿Qué pasa si un cliente viene y te quiere depositar tanto dinero? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué información ingresas al sistema? ¿Le pides firma o le pides firma y huella? ¿Le entregas un comprobante al cliente como copia de lo que firmó o no firmó o queda con nosotros? Ya les adelanto que no le entregamos nada al cliente, solamente queda con nosotros el comprobante que ha firmado como declaración jurada, entonces no le damos nada. Solo se le da el comprobante del depósito del retiro. Entonces le preguntamos para ver si se conoce bien el procedimiento, ¿no? Y número 5, pues el responsable o el oficial de cumplimiento es el interlocutor, es el intermediario entre la entidad financiera y la unidad de inteligencia financiera, que es cuando se reportan casos ya investigados que tienen un proceso. Pasa por, a ver, creo que les he puesto acá en la diapositiva, denme un momentito, a ver, para estar segura. Sí, les he puesto, ahora se los voy a explicar. Entonces, pasa por una investigación, como les decía, ¿no? Y toda esta investigación luego pasa cuando realmente se determina que hay un lavado de dinero que no coincide este estilo de vida del cliente, se revisa la información, por ejemplo, del Poder Judicial para ver si tiene algún tipo de investigación judicial o penal y esta información se deriva a la Oficina de Inteligencia Financiera, porque puede ser que el cliente esté a lo mejor buscado, puede ser que el cliente tenga más denuncias, y lo que queremos evitar es que siga moviendo dinero a través de nosotros y a través de las demás entidades financieras, que ya ha pasado, ya les voy a contar.
¿Qué mecanismos utilizamos? Primero, internamente. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que los trabajadores se puedan prestar para lavar dinero? Hay casos y casos, o sea, se ve absolutamente de todo. Vemos buenos colaboradores y colaboradores que se dejan tentar por el dinero y se convierten en trabajadores muy, como un mal elemento dentro del sistema financiero. Entonces, uno de los mecanismos internos que hace la entidad financiera o todas las entidades es primero conocer quiénes son tus trabajadores. Es importante conocer quiénes son tus clientes, pero primero quiénes son tus trabajadores. Y a nivel de conocimiento, lo que pasa es que todos los trabajadores lo que hacemos es que firmamos una declaración jurada con nuestros ingresos y nuestros egresos. Y ahí redactamos cuánto ganamos, cuáles son nuestras propiedades, cuánto tenemos en cuentas de ahorro, cuánto debemos a los bancos. Redactamos todo. Tenemos una casa, ponemos. Si está nuestro nombre o familiar, tenemos un carrito de repente, también lo ponemos todo. Y todo eso se verifica. Y todo cada 2 años, nuevamente esto se renueva, la declaración jurada. Y así el, la empresa puede ver, por ejemplo, yo entré a trabajar hoy y declaré que no tengo casa propia, que vivo en casa de mis padres, que tengo mis cuentas de ahorro, que le debo a tal entidad porque tengo mis tarjetitas de crédito y tengo un carrito. 2 años después, en mi declaración jurada, declaro que tengo 2 casas propias, que tengo 2 carros y que tengo tanto dinero de ahorros en tales entidades financieras y tanto en deuda por créditos. Yo eso no lo puedo ocultar, porque así quisiera la entidad se va a dar cuenta. Es fácil a través de los diferentes sistemas que tenemos a disposición. Entonces, primero, informamos lo que tenemos y es parte del conocimiento ahora. Si hay un desbalance en tu patrimonio hacia arriba, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste para comprar 2 casas? ¿No? Y te preguntarán, te citarán y te dirán, bueno, y ahí tú fundamentarás y dirás de qué, ¿no? No sé, me saqué la lotería, mm, una herencia, no lo sé. Entonces, por ahí es que también de esa manera se evita que los trabajadores puedan ser partícipes, ¿no? De este negocio de lavado de activos. Lo segundo que es conocer al cliente, ¿no? Que es saber quién es tu cliente, a qué se dedica tu cliente, que es lo básico que le preguntamos cuando alguien apertura una cuenta. Tus nombres, tus apellidos, tu documento de identidad, nacionalidad, a qué te dedicas, tu promedio de ingreso mínimo mensual, etcétera, etcétera. Entonces, también con eso podemos estar nosotros al tanto de lo que hace el cliente, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, que mi nombre es Diana Vilches y mi número de identidad es tal, soy docente y de repente todos los meses voy a depositar a mi cuenta de ahorros $20,000, $50,000, $80,000, 10,000, 20,000, la entidad va a decir, oye, pero no es docente, porque es que tiene abonos tan grandes, ¿no? Me van a preguntar definitivamente cuando yo vaya a hacer los depósitos, de qué proviene ese dinero. A la primera puede que yo diga tal vez, bueno, vendí mi carro y es de eso, ¿no? Ok, no me van a pedir documentos, ¿ah? Por si acaso, solo basta con lo que yo les diga. A la segunda me van a preguntar, ¿de qué proviene este dinero? Ya no le puedo decir vendí mi carro. Bueno, es de una herencia. Ok, listo, una herencia. A la tercera o cuarta, es de un negocio que puse. Pero espera, ese cliente, cuando aperturó su cuenta, no dijo que tenía un negocio. Entonces ahí el sistema te lanza una alerta. A veces ni siquiera es necesario que tú te des cuenta como trabajador, porque el sistema te lanza alertas. Ahí entra lo que les comentaba de las tecnologías que utilizamos, ¿no? Entonces, te alerta el sistema y te pregunta y te dice, tú como trabajador, ¿reportarías esa operación como sospechosa o no la reportarías como sospechosa? Y ahí entra el criterio. Hay que ver si se reporta o no se reporta. A veces es mejor reportarlo para que entre por ahí en una especie de investigación o para que el área encargada, que es oficialidad de cumplimiento, se encargue de verlo. Pero al menos tú como trabajador dijiste, a mí no me cuadra esto, mejor lo reporto por si acaso, ¿no? Entonces, de eso se trata, de conocer al cliente, de ver qué movimientos tiene, si coincide o no coincide con lo que una vez manifestó en su apertura o cuando ingresó como cliente al banco.
Otro mecanismo de prevención es el área que les contaba, que es el área de oficialía de cumplimiento, o también llamada OCUM, que hace tanto auditorías externas como auditorías internas. Un registro de operación sospechosa, que es lo que hacemos los trabajadores, eso lo hace principalmente ventanilla y créditos. Conocimiento del mercado, que en este caso se refiere a conocer cuáles son los principales delitos, ¿no? ¿Qué es lo nuevo por ahí que está rondando en la vida, por así decirlo, delictiva, para estar al tanto de cuáles son esas nuevas modalidades que la delincuencia utiliza para buscar la forma de ingresar en el sistema bancario? Y luego está el registro de operaciones. Ahora, en el registro de operaciones, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, en este caso, un registro, ¿no? De todo lo que hacemos como clientes o de todo lo que hacen nuestros clientes. No quiere decir de que sea bueno o que sea malo, como dice ahí en la diapositiva, sino que hacemos un registro de todo lo que hacen los clientes. El registro de operaciones no debe ser reportado o enviado a nadie o a la UIF, como dice ahí, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, salvo que sea solicitado. Si, por ejemplo, te llega un reporte y te dicen, bueno, envíame todos los ingresos y salidas de dinero de la agencia del distrito tal, porque vamos a hacerle una auditoría. Listo, la enviamos, pero no es que yo la envíe porque quiero o porque nadie me la pidió, no. Si nos la piden, se envía, y si no, pues no tenemos por qué enviarla. Ahora, cuando le hacemos, por ejemplo, preguntas a los clientes de dónde proviene ese dinero, en este caso en Perú, acá esto sí puede variar a nivel internacional, pero acá en Perú le preguntamos al cliente, por ejemplo, cuando es una transferencia interbancaria, cuando es mayor a $2.500 o al tipo de cambio en soles. ¿Ok? Le preguntamos al cliente de dónde proviene ese dinero, cuál es el origen de ese dinero. Si el dinero viene, por ejemplo, y te dice el cliente, bueno, lo voy a depositar a la cuenta de ahorros de tal persona. Ok, le preguntamos quién es el beneficiario de esa cuenta, ¿no? Que podemos sacar el nombre, podemos sacar la información del sistema. Y cuando es un cambio de moneda extranjera, un cambio de divisas, también cuando es mayor a $5.000, le preguntamos también al cliente. Y cuando hay una operación que supera los $10.000 para arriba, le preguntamos también lo mismo al cliente, o en este caso en Perú, al tipo de cambio en soles. Siempre se pone en dólares porque va a estar muy sujeto al tipo de cambio que tenemos acá nosotros en Perú. Cuando superan estos importes, no solo le preguntamos, sino que le hacemos llenar una solicitud, como les decía al cliente, perdón, una declaración jurada y firmada por el cliente, que lo que su palabra está diciéndome es legal, es real, es verdad, y no estamos dudando de él, ¿ok? Ahora, puede llevarse todo este registro de operaciones de manera manual o de manera informática. Lo recomendable es que siempre sea de manera digital, pero como contingencia o como backup, lo tengas también impreso, ¿no? Siempre hacemos una impresión, un reporte de todo lo que se hizo en el mes y se custodia. Ahora, ¿cuándo es una operación sospechosa? Cuando hay algunas señales de alerta. Por ejemplo, depósitos o retiros en efectivo de montos elevados sin justificación. Cuando no me dice el cliente, no me quiere dar la información. Pasa, hay clientes que se enojan a veces que no quieren darte esta información. Cuando hay transferencias internacionales frecuentes sin aparente motivo comercial. Cuando hay un uso de múltiples cuentas para fragmentar cantidades de dinero. A esto se le conoce como el smartphone o como el pitufeo. Tal vez lo han escuchado porque es una modalidad bastante conocida. Si no lo han escuchado, consiste en lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un cliente, José. José se dedica a... es dueño de una banda, bueno, tiene una banda criminal que se dedica a la extorsión, ¿ok? Entonces, José, a ser líder de esta banda y al tener denuncias y al estar buscado por la policía y todo el tema, él no puede ir a un banco o a una entidad a abrir su cuenta de ahorros, porque sabe que si hay una investigación le pueden incautar esa plata. Entonces, les pregunto, si José, que es el delincuente, que es el líder de la banda, no puede abrir una cuenta de ahorros y poner toda su plata ahí de lo que extorsiona, de lo que roba, de lo que mata, ¿qué puede hacer José para guardar su dinero en los bancos? ¿De qué manera
podría buscárselas, ingeniárselas para poner dinero en las entidades financieras, si él no lo puede hacer. Esto es muy sonado, ¿ah? Porque se escucha mucho en noticias. ¿Qué podría hacer, chicos? José, si es delincuente, es líder de una banda, puede estar investigado, puede estar buscado. Hay un riesgo de que si tienen su plata, por ejemplo, en su casa, le caiga a la policía, le allanen su vivienda y se lleven esa plata y se le incauten. Si él como delincuente apertura una cuenta, en algún momento le pueden embargar también esa cuenta. Entonces, ¿qué creen que podría hacer para abrir una cuenta de ahorros? ¿Se nos ocurre algo por ahí? Ya sé que no somos delincuentes, ¿no? Como para tener la creatividad de ellos, pero en lo que conocemos, en lo que hemos visto en las noticias, en lo que hemos escuchado, con otros datos, muy bien, usar cuentas de otras, enviarlo. Ah, ok, Gabriel, muy bien. Las billeteras falsas y las criptos es una de las modalidades novedosas que tenemos y por eso es que se está buscando la forma de poder introducirlo, digamos, al sistema financiero para tener, al menos en Perú, que eso se le conoce como fintech, para poder buscar una figura legal para poder intervenir y tener conocimiento y trazabilidad de todos los movimientos que hay dentro de lo que es criptos, pero hasta ahora en Perú no se hace. Pero sí, algunos lo utilizan para lavar dinero. Muy bien, el uso de cuentas de otras personas, ¿no? No sé si han escuchado la palabra testaferros, pero consiste en lo siguiente. Por ejemplo, el líder, tenemos a José, el líder de la banda criminal, y José tiene a sus primos, a sus amigos, a su esposa, de repente por ahí a vecinos que están limpiecitos en el sistema judicial. No están denunciados, no están investigados, están inocentes, de polvo y paja. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Así es, busca testaferros. Los manda a abrir cuentas de ahorro a ellos. Entonces, ¿cuál es el error que se comete en estas operaciones? Es que como van con cantidades altas, lo que ellos declaran como negocio, como estilo de vida, no coincide con los ingresos que ellos depositan. Y eso, por ejemplo, es una alerta que hay que estar muy atentos para poder prevenir que esto suceda, ocurra y que se pueda aplicar dentro del sistema y que luego termine perjudicando al banco, ¿no? Porque es una modalidad muy utilizada hasta el momento y mucha gente cae. Ahora, otra alerta son clientes que proporcionan información sobre su actividad económica, bueno, que evitan proporcionar este tipo de información que ya les decía, ¿no? Clientes que no quieren decirte a qué se dedican o que no quieren decirte de dónde proviene esa plata. Es un poco fastidioso, para serles honesta, un poco complejo a veces cuando el cliente toma una actitud negativa. Cada vez es menos, ¿ah? Porque al inicio esto sí pasaba muchísimo. Les hablo cuando eso se implementó con más frecuencia, porque antes se le pedía información al cliente cuando manejaba cantidades más grandes, ahora por $10,000, por 5,000, por 2,500 ya se le pregunta. Entonces esto está a raíz del 2010, 2016, 2015 más o menos, ¿no? Entonces, o sea, estas cantidades más chiquitas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente en esos años empezaba a molestarse, incomodarse, porque nunca le preguntaban. Entonces, ahora que ya han pasado varios años y el cliente conoce, sabe un poco más, entonces ya está más adecuado, digamos, a las preguntas y con mayor disposición para responderlas, ¿no? Entonces, segundo, el monitoreo y control de transacciones. Utilizamos sistemas automatizados, ya les contaba, ¿no? Tenemos sistemas que nos alertan, nos dice, alerta un mensajito ahí, calificar esta operación o alerta de cliente o de transacción sospechosa o inusual. Y ya eso nos ayuda a, digamos, estar más tranquilos en que no se nos puede escapar tanto algo raro por ahí. Segundo, se revisan los perfiles de los clientes y patrones de comportamiento financiero. Entra la investigación de por medio. Se comparan listas de sancionados para detectar operaciones con personas o entidades vinculadas a hechos financieros. Todos los bancos tenemos a nivel Perú y a nivel de afuera. Tenemos diferentes listas. Una lista blanca en la que estamos todos los que somos inocentes de todo. Y tenemos otra lista que es la lista preventiva y una lista negra. En la lista preventiva están aquellos clientes
que están investigados por ciertos delitos o que están de repente reportados como que en otras entidades han hecho alguna operación sospechosa, entonces son clientes a los que hay que ponerles mucho cuidado. No le podemos decir que no todavía a una cuenta o a una apertura o a un dinero porque no hay un edicto o un dictamen judicial, ¿no? Sin embargo, hay otra lista que es la lista negra, que son clientes que ya están con un dictamen, que están ya judicializados o que tienen una orden de captura, por ejemplo, por lavado de dinero. Y esto en los bancos, cuando tú ingresas al sistema y le quieres crear la cuenta, el cliente te va a decir cliente lista negra o cliente lista preventiva. Y ahí tienes que decirle al cliente, señor, señora, lastimosamente no podemos aperturarle su cuenta, el sistema no nos lo permite, no le podemos decir por qué, ¿no? Porque no lo vamos a acusar al cliente porque con él tenemos pruebas de que lava dinero, pero no podemos decirle. Entonces, simplemente lo correcto es, no podemos aperturarle su cuenta, el sistema nos emite una restricción para aperturar la cuenta, entonces algo está pasando, lastimosamente en este momento no podemos atenderlo, pero de repente más adelante, ¿no? Ahora, el cliente que ya tiene una alerta, ya sabe el cliente de por qué es que no se le puede aperturar la cuenta. Entonces, y si va contigo, ya debe haber ido también a otra entidad a buscar la manera de aperturar cuentas o de sacar préstamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí es que el cliente sabe, entonces no te va a preguntar mucho de por qué. Ya se los digo por experiencia. De hecho, nos pasó hace algunos años, teníamos una analista nueva, Angélica, llega una persona a pedir un crédito para que lo puedan evaluar y yo estaba sentada en la oficina, estaba con la que es todo eh, mamparas, ¿no? Que es todo vidrio, y estaba con la puerta abierta y Angélica estaba muy cerca de la oficina, que estaba su módulo ahí atendiendo al cliente y llega un cliente con una actitud un poco sospechosa, miraba a todos lados, bueno, la verdad es que cada quien estaba en lo suyo, no piensas tan mal en ese momento, se siente el cliente y le dice, señorita, quiero que me evalúe para un crédito. Angélica empieza a filtrarlo en el sistema y le lanza una alerta al sistema y le dice, cliente lista negra, entre paréntesis, entre los más buscados, guión MP, o sea, Ministerio Público. Entonces, ella lo vio y como era nueva, no sabía por qué el sistema no le arrojaba la información. Entonces ella va a verme y yo estaba hablando por teléfono porque estábamos en un trámite, no recuerdo de qué en ese momento, y la verdad es que no le presté mucha atención. Mi respuesta fue lo siguiente, Angélica, dame un momento, acabo la llamada y te ayudo. Y yo recuerdo que me hacía gestos como que el cliente, no puedo, ¿no? Entonces, y justo pasaba un compañero y por ahí le pedí que la puedan ayudar y tampoco le ayudaban porque pasaron a la velocidad de la luz. Entonces terminé la llamada, yo la verdad es que en ese momento no me fijé qué pasaba ahí con él, con el cliente, y cuando termino me acerco y le digo, Angélica, ¿qué pasó? ¿Y tu cliente? Ya se fue, señorita Diana. Me dice, no lo pude atender. Y le dije que no calificaba para el crédito, solamente le dije eso porque el sistema no me permitía ver su información. Le digo, ¿pero qué te aparecía? Y me dice, no me acuerdo, pero acá tengo apuntado el número de DNI del cliente. Entonces lo buscamos y en el sistema te sale, ¿no? Cliente lista negra, entre los más buscados del Ministerio Público. Entramos a la página del Ministerio Público y estaban dando por esa persona 100.000 soles si es que lo identificabas y lo denunciabas, ¿no? Para que puedan detenerlo y todo el tema. Entonces, me acuerdo que en alguna reunión lo comentamos y nos dijeron que el protocolo, el procedimiento era el siguiente, que tenías que atender al cliente y todos tenemos un botoncito oculto en nuestros escritorios, que es para, tú lo presionas cuando hay una actitud sospechosa o después de un robo o antes de un robo, nunca durante de un robo o cuando quieres apoyo policial. Entonces nos dijeron que lo correcto que tenía que hacer Ángel en ese momento era presionar su botoncito, hacerle la conversación al cliente para que haga hora y la policía, en este caso Águilas Negras, pueda pedir ayuda y venir e intervenir y llevarse al cliente. Entonces, yo les pregunto, si ustedes hubieran sido Angélica, ¿hubiesen hecho eso?
o hubiesen dejado que el cliente se vaya? Pensando en lo que podía pasar, ¿ah? Hubiesen presionado el botón, hubiesen hecho como que no hubiera pasado nada y le hablaban al cliente, le daban información mientras esperaban que llegue la policía, lo intervenga y se lo lleve al cliente. ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran presionado el botón o no? Te dice eso tu procedimiento, tienes que hacer eso. ¿Pero lo hubieran hecho o no lo hubieran hecho? Como nueva lo dejaba ir. Ok. Si no fuesen tan nuevos, ¿lo dejan ir al cliente o no lo dejan ir al cliente? O son buenos ciudadanos y presionan su botón y esperan a que llegue la policía y se lleve a ese cliente. ¿Qué hubieran hecho? A ver, Verónica me dice que como nueva lo dejaba ir. ¿Se entiende? Porque bueno, ella era nueva en ese momento. Los demás, ¿qué hubiesen hecho? ¿Lo dejaban ir o no? Al cliente. Bueno, que ni siquiera cliente era, ¿no? Porque llegaba solo a pedir información. A ver, cuando nosotros nos pasó esto, realmente lo comentamos mucho y dijimos, yo inclusive dije, yo la verdad es que lo hubiese dejado ir al cliente. Imagínense qué hubiera pasado si así es. Claro, así es, porque pueden tener gente afuera. Entonces, ok, por ahí me dicen que esperaríamos, ¿no? Hasta ver si se puede calificar con más. Ok, pero yo lo dejaría ir al cliente, porque primero está mi seguridad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es que Angélica, por ejemplo, hubiera sabido su procedimiento y entre su inocencia como nueva, hubiese presionado su botoncito y, ojo que no es que va a llegar directamente la policía y se lo va a llevar, ¿no? Van a llamar primero a preguntar qué pasó y por qué han presionado el botón. Entonces, puede pasar que el delincuente obviamente va a reconocer, va a saber que tú has llamado a la policía y que por ti la policía ha venido y lo ha detenido, entonces te puede pasar algo. Yo recuerdo que dije eso en su momento y en la reunión que tuvimos con jefes y supervisores regionales, yo lo mencioné y dije, perdóname, pero yo que me pasa eso, yo mi botón no lo presiono y dejo que se vaya porque ¿qué sucede si es que eh, me pasa algo a mí, a mi familia, a mis compañeros, saliendo del banco, al día siguiente entrando? ¿Qué sucede si hay un riesgo de por medio, ¿no? Entonces ahí es como que dijimos, bueno, sí, puede ser, ¿no? Entonces en esos casos, simplemente digámosle a los clientes que no podemos atenderlos, que el sistema no nos permite evaluarlo, que hay igual como les decía, que hay una restricción y que en este momento no podemos atenderlo, ¿no? Entonces, por ahí, o que no hay sistema, por ahí nos la ingeniamos y le decimos esto. Pero al menos en Perú sí pasa que el sistema te alerta cuando un cliente está en lista negra para que no le permitas tener un crédito contigo o para que no le permitas aperturar una cuenta contigo porque hay un riesgo de por medio que puede usar esa entidad para poder lavar dinero. Entonces, por eso es que hay esas modalidades, ¿no? Ahora, otro punto importante que es capacitar al personal de manera continua, que ya les contaba, ¿no? Que se hace constantemente capacitaciones para poder estar fresquitos con la información, con los procedimientos de la importancia de prevenir el lavado de activos. Segundo, se establecen simulaciones de detección de operaciones sospechosas. Lo que se hace es básicamente que se hace como un acting, o sea, como un taller en donde actúan entre como cliente y trabajador y les haces las preguntas y de qué manera se comportaría el cliente y cómo gestionarías tú esa situación si es que el cliente no te quiere dar la información de dónde proviene su dinero. Y se realizan pruebas periódicas, que es lo que les contaba, que evaluamos para conocer qué tan capacitado está el personal. También se hacen auditorías, que es para evitar que caigamos en errores, para verificar que la documentación esté correcta. También puede pasar no solo que el mismo banco te ponga un personal para hacerte auditoría, sino que también la SBS puede ir en cualquier momento, se identifica y también te hace auditoría. Es más, la SBS va, te audita, se queda contigo 3, 4 días, te audita y también lo que hace es designa 2, 3 ventanillas, 2, 3 chicos de créditos, 2 de plataforma, los lleva a una oficina y les toma exámenes sin avisarles. Entonces, para poder corroborar qué tanto saben del sistema de prevención, qué tanto saben sobre los derechos del consumidor también. Y si se detectan fallas, pueden imponerse sanciones administrativas o penales, ¿no? En este caso para el banco. A ver, ¿cómo funciona? Mire, funciona de esta manera.
tenemos el reporte de operación sospechosa, que en este caso los sujetos obligados, o sea, los bancos y las empresas que mueven grandes cantidades de dinero, le reportan ¿a quién? A la unidad de inteligencia financiera. También le reportan en este caso que el órgano supervisor es la SBS. Entonces también se le reporta a la SBS. Luego, cuando hay casos de investigación que sí proceden, porque es un cliente que se determinó que está lavando dinero, esto se reporta no queda solo en Perú, sino que también se reporta a la unidad de inteligencia financiera internacional, porque absolutamente todos los países, sin excepción, lo tienen. A menos que estés en un paraíso fiscal, ¿no? Ahora, cuando pasa todo esto, se reporta al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga la denuncia con el Poder Judicial y luego la policía pues haga todo su trabajo de campo, su técnica de investigación y toda esta información nuevamente se comparte al Poder Judicial para que puedan determinar la sanción correspondiente para el delincuente, ¿no? El que está cometiendo estos actos delictivos con la entidad financiera. Vamos a ver un videito para conocer cuáles son las fases de lavado de dinero. A ver, ahí les voy a compartir. En lo que les comparto, chicos, me avisan, por favor, si es que hay alguna pregunta, si estamos bien, estamos claros con la información. A ver, ahí les comparto el video. Listo, ahí va. Cerca de lo que el lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros. ¿Cómo funciona el lavado de dinero? Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos de cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita. Uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión, otras veces son engañadas para participar. Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos, por qué necesitan utilizarte y no dar la cara. Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas, y esto nos afecta a todos. Por ello, hay que estar siempre alerta. Infórmate en línea de reporte de PLD número 5555. Entonces, ahí hemos visto en el video un poquito sobre las fases de lavado de activos, ¿no? Igual acá lo vamos a complementar con la teoría. Pero vamos a avanzar un poquito porque estamos ahí con el tiempo justo. A ver, tenemos. A ver, espera un momentito. Listo, vamos con las fases. Una de las primeras fases que tenemos es la colocación. En esta etapa, lo que se busca es, como bien lo dice la diapositiva, es ver la manera en cómo introducir este dinero en el sistema financiero, ¿no? Es peligroso para el delincuente tener plata en casa. Es peligroso tener dinero para el funcionario público digamos, por ahí que
ha tenido alguna negociación por lo bajo, los famosos lobbies, como también se le conoce, ¿no? Y por ahí se ha beneficiado de algo por ahí y tenerlo en casa porque pues si allanan su vivienda, una investigación, le incautan todo eso. Que de hecho pasó en donde yo vivo, que es Chiclayo, que es provincia, pasó que a uno de los alcaldes, por ejemplo, cuando le hicieron toda la investigación y todo el tema por lavado de dinero, por corrupción, cuando hicieron el allanamiento en su casa y en la casa de su novia, en los closets, en los roperos, se encontraron mochilas con fajos de billetes. Entonces es peligroso para el delincuente, por eso busca la manera de poder introducirlo de cierta manera al sistema financiero. Entonces, ¿de qué manera lo puede hacer? A través de depósitos fraccionados en distintas cuentas bancarias, a través del pitufeo, ¿no? Lo que les contaba, a través de los testaferros. Compra de bienes de alto valor, nunca a su nombre, también a nombre de testaferros. Uso de empresas fachadas. Crean empresas que por ahí no son realmente empresas, sino solamente crean la figura legal para poder lavar dinero a través de estos negocios. Y compra de boletos de lotería, premiados o cheques de caja para poder justificar, en este caso, ingresos. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir el volumen de dinero en efectivo y trasladarlo a una entidad financiera. La segunda fase es la estratificación, donde el dinero ya está dentro del sistema, cuando ya penetró la legalidad. Y lo que se hace es que el delincuente empieza a hacer transferencias, empieza a comprar bienes, empieza a poner un negocio y con ese negocio va y deposita plata al banco. Cuando le pregunten en el banco de dónde proviene esa plata, proviene de tal negocio, ¿no? Ya puede inclusive pedir préstamos porque tiene productos dentro del banco. Entonces, el objetivo es, en este caso, dificultar la trazabilidad de ese dinero, ¿no? Que se le pueda hacer un menor seguimiento. A nosotros, miren, nos pasó hace algunos años, teníamos, les vuelvo a tomar nuevamente el nombre del alcalde de la municipalidad. Sucede lo siguiente, llega un señor con la ejecutiva de ahorros a abrir su cuenta y todo lo que amerita apertura una cuenta a nivel empresarial. Presentó todos los documentos. En Perú tenemos una entidad que se llama Registros Públicos o la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde se hace toda la inscripción empresarial, y otro que también es SUNAT. Entonces todo estaba legal, todo estaba check. Lleva a presentar los documentos que se le pedía, la ficha RUC, el representante legal de la empresa y todo. En este caso era una constructora. Entonces, ¿qué pasaba? Que aperturaron la cuenta a nombre de la constructora y empezaron a hacer depósitos grandes de la empresa. Digamos que no había nada típico porque era dinero de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que venían con cheques dejando un día, dejando 2 días, 3 veces por semana, y todos los cheques eran girados por la municipalidad. Y en los cheques eran cantidades grandes, siempre en soles, eran por 80.000 soles, por 120.000 soles, por 200.000, por 50.000, lo más bajito creo que era 20.000 soles, pero era un movimiento muy frecuente de ingreso y salida de dinero. Cuando llegaban con los cheques, el cliente cuando le preguntaban decía, el dinero proviene de la elaboración y construcción de un tanque elevado en tal distrito. Listo, no había mayor por ahí complejidad con eso. El cliente siempre lo decía sin ningún problema. De pronto el cliente iba a retirar plata y decía, voy a retirar 80.000 soles, por favor. Él te esperaba porque sabía que se demora una transacción de ese tipo porque es una cantidad grande. Cuando tú le preguntabas, señor, ¿cuál va a ser el destino de este dinero? Vamos a comprar materiales para la construcción del tanque elevado que se estaba construyendo en tal distrito. Siempre era el mismo distrito, siempre era el famoso tanque elevado. Así pasaron como 8 meses, cuando de pronto el señor empieza a llegar con 4 o 5 personas que se le veían de condición bastante sencilla, bastante humilde, a aperturar cuentas. Aperturaron sus cuentas. Todos eran trabajadores que tenían una bodega, que se dedicaban a la crianza de animales, se dedicaban a su chacra. Uno eran por ahí carpinteros, otros eran mecánicos, pero eran, digamos, con movimientos de dinero
normales, ¿no? Como los que tendríamos de repente nosotros. Entonces, de pronto estas personas venían, abrieron sus cuentas y venían con cheques girados por esta constructora a cobrarlos para su cuenta de ahorros. Cuando tú le preguntabas a estos señores y le decías, señor, este cheque que usted va a cobrar y que va a abonar a su cuenta de ahorros, ¿de qué proviene? Ah, viene porque soy trabajador de la constructora tal y me están pagando por mis servicios. Y le están pagando 10.000 soles, 20.000 soles, 30.000 soles. Y así venían varios a aperturar cuentas y ya empezábamos a analizar toda la situación hasta que un compañero dice, lo voy a reportar porque esto ya no es normal. Vamos a ver qué pasa. El cliente ni se va a enterar si lo vamos a reportar. Por si acaso, ya que el área se encargue de ver si va o no va algo raro. ¿Qué sucede? Días van, días vienen. De pronto salen las noticias acá locales que el alcalde estaba siendo investigado por lavado de dinero, estaba siendo investigado por corrupción y por beneficiarse económicamente por obras con empresas que hay acá en la ciudad. Y ya estaba todo el tema, que el alcalde estaba investigado, cuando de pronto el alcalde estaba prófugo, nos quedamos sin alcalde en Chiclayo. Y yo recuerdo mucho que esa noticia la conté, inclusive yo llegué al trabajo y la conté, porque en el diario había salido el nombre de un profesor que me había enseñado a mí en la universidad hace años. Entonces, y también salía en la noticia en el diario que habían pues más personas que estaban involucradas, empresas de construcción, que esto, que lo otro, y bueno, ahí quedó la noticia. Al mes siguiente llegan los de oficialía de cumplimiento, mandan un personal encargado y hacen el levantamiento de información. Nos pidieron de todo del cliente, aperturas, el señor también tenía créditos para su constructora, sus planes de pago, sus vouchers, sus movimientos, sus documentos, todo nos pidieron. Hicieron una investigación y en ese entonces se asistió, se fue a poder verificar la propiedad de la constructora para ver si realmente la constructora existía. Porque tú cuando aperturas una cuenta de ahorros no te pones a pensar si es que la cuenta, si es que la constructora o la empresa realmente existe o no existe. No tienes por qué dudar del cliente. Entonces se van, o, bueno, en este caso yo también estaba ahí. Fuimos a hacer la verificación de la propiedad de la empresa, que está carretera Lambayeque, que es otra provincia. Fuimos, perdón, otra, que es un distrito. Fuimos y cuando llegamos, toda esa carretera donde estaba la dirección eran full molinos de arroz, full molinos. Y habían dos, tres casas así muy esporádicas. Y había una fachada roja que decía Coca-Cola, que era una bodega. Y en esa fachada estaba el nombre, estaba la dirección de la constructora. Entonces se bajan y preguntan y le dicen, señor, ¿cómo está? Mire, empezamos buscando esta empresa, esta constructora, no damos con la dirección. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el dueño o el encargado de esa bodega? Dijo, constructora, no, por acá no hay constructora. Si se dan cuenta, pues somos pocas casas las que hay por acá. Después todo esto es molinos. Y más, y al fondo ya está, recién empieza la parte céntrica del distrito, ¿no? Pero no, acá no hay ninguna constructora. Se hizo el cruce de información con registros públicos, todo el tema, no había constructora. Era una empresa fachada que el cliente había creado. Y pues se utilizó esa entidad, se hizo el reporte, se le envió notarialmente y judicialmente, bueno, primero notarialmente, documentos para que el cliente pueda sustentar los ingresos de dinero de esa cuenta de ahorros y nunca lo pudo sustentar porque el cliente también se fugó de la ciudad, porque en la investigación que ya la policía estaba haciendo también se determinó quiénes eran las otras empresas que estaban coludidas con el alcalde para poder lavar dinero y por corrupción y todo el tema, ¿no? Entonces, todo esto se reportó dentro de un tema de investigación. La verdad es que yo después mucho ya no supe porque roté a otra sede y ya no pregunté más tampoco, porque a veces es mejor no meterse en esas cosas y no preguntar más porque se pueden malinterpretar. Pero como les digo, podemos estar sujetos, ¿no? A veces uno no desconfía de la información que te puede dar el cliente y te puede pasar, te puede tocar. La entidad fue multada en ese momento por lo que había sucedido, por no haberlo detectado a tiempo. Entonces, por ahí era que son cosas que, como les digo, sí puede suceder y que son más normales de los que a veces creemos, ¿no?
Ahora, la tercera fase es la integración. Lo que se busca en esta fase, que es la última, es invertir ese dinero de las cuentas de ahorro en negocios, ¿no? Poner negocios para poder permitir que el delincuente pueda disfrutar de esa inversión y de las ganancias de esa inversión para poder hacer parecer que esos ingresos son legales y cada vez más hacer crecer y hacer crecer ese dinero que pues está mal habido, que proviene, sabrá Dios, de la muerte de alguien, que proviene de la extorsión que le hicieron a alguien, que es un dinero que está manchado, ¿no? En pocas palabras. Ahora, cuando sucede esto, que se determina que el dinero del cliente es ilegal y que está dentro de la entidad financiera, la entidad no solamente es que lo investiga, como les decíamos, y pasa a ya un área judicial, un área penal y todo el tema, sino que como les contaba en el procedimiento, que les puse imágenes hace un momento de cuál es el flujo de investigación, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es que determina y te envía un documento para que tú como entidad, aparte de la información que le vas a pedir al cliente para que te sustente el origen de ese dinero y mientras tanto no pueda mover ni un sol de ese dinero o ni un dólar de ese dinero, la unidad de inteligencia financiera lo que hace es que te dice que embargues esa plata. O sea, ya el cliente no va a poder acceder a nada. Así vaya y te justifique de 1000 formas, no va a poder acceder a ese dinero porque ya está embargado por la unidad de inteligencia financiera. Y ya muy probablemente el cliente ni siquiera lo pida, ¿ah? Porque el cliente sabe muchas veces que está siendo investigado. Entonces el delincuente, como a veces se dice, ¿no? Mientras la parte legal camina, el delincuente ya está corriendo. Entonces el delincuente sabe que cuando no debe pedir información, cuando puede cometer alguna falla que pueda terminar en una detención o una captura. Vamos a ver un último videito sobre el congelamiento de las cuentas de los clientes. No importa en qué rincón del mundo nos encontremos, el terrorismo y su voracidad para destruir y matar son una amenaza permanente. Ese año, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas publicó la primera resolución contra el terrorismo internacional. Luego, emitieron otras resoluciones más dirigidas a prevenir el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. El terrorismo se extiende sin respetar fronteras. Un atentado en Europa es planificado en el Medio Oriente y financiado con dinero proveniente de América del Sur. No tiene límites. El Consejo de Seguridad tiene la misión de mantener la paz y la seguridad internacional. Ellos cumplen con reforzar permanentemente su estrategia, algo que exige mayor cooperación y compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Todos los países miembros, el Perú entre ellos, están obligados a cumplir las resoluciones e implementar un marco legal y procedimientos que sin recurrir a las armas ni poniendo vidas en riesgo, ganen esta guerra. Se apunta al flanco más importante, su financiamiento, a través de sanciones financieras dirigidas como el congelamiento de activos, y así se interrumpen y cortan sus fuentes de ingreso. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, dentro de sus funciones, tiene la facultad de operar el congelamiento sin demora de los fondos u otros activos de personas o entidades que figuren en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta medida no genera pérdida de propiedad, pero sí impide la disposición de dichos bienes. Más de 1000 nombres figuran en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La integran personas y entidades vinculadas a organizaciones terroristas y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Si alguno de ellos realizara alguna operación en nuestro país, los sujetos obligados del sistema de prevención dan la voz de alerta, informando a la Unidad de Inteligencia Financiera para que procedan con el congelamiento sin demora de los activos. Al paralizar su flujo de dinero, se corta la línea de vida que mantiene activas y letales a estas organizaciones. Una organización quebrada es una organización terrorista, desarticulada,
desarmada. Derrotando al terrorismo, se salvan vidas. Sí. Entonces, como podemos ver ahí en el video, y bien lo dice, ¿no? Somos un elemento, somos una fuerza de primera línea para poder evitar que cada vez se siga penetrando el sistema financiero, que cada vez más se siga utilizando para poder darle legalidad a un dinero mal habido y que lastimosamente lo único que hace es dañar a la sociedad. Entonces, el sistema financiero y los que somos trabajadores de las entidades y que estamos en contacto directo con clientes, somos un apoyo bastante grande en ese sentido, ¿no? Porque nuestra función es reportar, nuestra función es identificar, es darnos cuenta, perdón, es prevenir que esto suceda. A mí no me van a llamar la atención porque estoy dudando de un cliente y porque lo reporté. Al contrario, estoy cumpliendo con mi función, ¿no? Entonces, si tenemos alguna duda o alguna sospecha, primero consultemos con compañeros, con jefes, a ver qué opinan y después ya tomemos una decisión a ver si es que se reporta a ese cliente, ¿no? Porque igual le van a hacer una investigación, el cliente no se va a enterar como necesidad que lo van a investigar, pero igual no perdemos nada en este caso tomando acciones preventivas. Entonces, chicos, el lavado de activos, como les comentaba, es un proceso que es sofisticado por parte de la delincuencia, ¿no? Que buscan como es darle esa apariencia de legalidad a un dinero que es delictivo, que es ilícito, que es mal habido. Entonces, por ello es importante que el sistema financiero pueda conocer muy bien a su cliente, pero sobre todo aplicar mecanismos de control, ¿no? Como lo dice ahí, la política de conozca a su cliente, ahí les he puesto entre paréntesis KIC, o que es el término en inglés, que es Know Your Customer. En este caso también permite, a través del conocimiento del cliente, poder identificar y aplicar también un criterio correcto si su calidad o su estilo de vida coincide con su nivel de ingresos, ¿no? Y también monitorear sus transacciones sospechosas y reportes a las autoridades para detectar estas actividades ilícitas. Ahora, con toda la tecnología que tenemos, es más fácil darnos cuenta, es más fácil eh, o es más difícil, por así decir, que se nos escape alguna alerta, porque el sistema nos va a dar esas alertas que a nosotros se nos pueden pasar, porque somos humanos, ¿no? Y es con tantos clientes que tendemos, se nos pueden pasar una que otra cosita, pero el sistema no, porque el sistema para eso está, para ser, en este caso, un apoyo para nosotros los trabajadores. Y listo, chicos, esa ha sido la clase de hoy. No sé si es que hay preguntas, consultas, dudas que puedan tener de lo que hemos visto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Antes de darle pase a Arnold, porque les va a dar información importante sobre el curso, porque pues a partir de hoy creo que ya entra en vigencia el examen, así que para que estén atentos y no se desconecten y les pueda dar información sobre lo que les he mencionado. Ok, listo chicos, entonces los dejo. La siguiente clase, que es el día lunes, vamos a ver detección y billetes, perdón, detección de billetes y monedas. Vamos a ver un poquito ahí cómo identificar cuando una moneda o un billete es falso o es legal, ¿ok? Listo chicos, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego.